En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Donald Trump, teniendo en cuenta el intento de asesinato reciente. Para ello te voy a contar su historia. En 1950, en Nueva York, cuando Trump tenía 13 años, Trump le lanzó una goma de borrar a un profesor a la cabeza. A Trump le expulsaron de la escuela y su padre le mandó a una academia militar. Y aquí podemos ver su primer rasgo de la personalidad. Trump es una persona hostil y esto no necesariamente es algo malo. Esto tiene ventajas y desventajas. Cuando Trump entró en la academia militar, en poco tiempo empezó a destacar en los deportes y le hicieron capitán del equipo de béisbol. En esta época, Trump también tenía mucha fama con las mujeres y le llamaban Ladies Man. Y esto nos deja ver cuál es su segundo rasgo de la personalidad. Y este rasgo de la personalidad es que Trump es una persona muy extrovertida. Después de graduarse en la universidad, Trump entró en el negocio de su padre y después de 3 años trabajando en el negocio, el padre le nombró director de la empresa. Y durante esta época, el hermano mayor de Trump era una persona con adicción al alcohol y Trump y su padre le metieron en una clínica para desintoxicarse. Pero cuando entró en la clínica ya era demasiado tarde y el hermano acabó muriendo por un infarto por culpa del alcohol. Y esta es una de las razones por las que Trump, como ha dicho en varias ocasiones, nunca ha bebido alcohol ni ha consumido drogas. Y aquí es donde podemos ver otro rasgo de su personalidad. Trump es una persona moderadamente responsable, pero aunque es una persona responsable, Trump tiene un problema muy gordo. Y para ver cuál es este problema, vamos a continuar con la historia. En 1980 empieza a construir un montón de casinos en Nueva York y empieza a salir en la televisión y comienza a ganar mucha fama y utiliza toda esta fama para publicar un libro que acaba siendo un éxito. Pero con toda esta fama a Trump le acaban llegando un montón de problemas y como hacía inversiones muy arriesgadas, el alcalde de Nueva York empezó a llevarse mal con él y las televisiones y los periódicos empezaron a criticarle. Y en 1990 uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos publicó un artículo en el que desenmascaraba que Trump tenía una deuda de 3.000 millones de dólares. Y aquí podemos ver que Trump tiene muy poca aversión al riesgo y nos deja ver su cuarto rasgo de la personalidad. Trump es una persona muy poco neurótica, pero estos 4 rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad. Para ello vamos a continuar. Con la deuda que tenía, los casinos de Trump acabaron entrando en bancarrota y Trump tuvo que vender su yate, su aerolínea y un edificio que tenía en Nueva York. Y además, justo en esta época, su mujer le pilló poniéndole los cuernos con una actriz y se divorció de Donald. Y todo esto mientras las televisiones estaban hablando mal de él. Trump, con el dinero que había conseguido con estas ventas, se compró un edificio en mitad de Nueva York y empezó a reformarlo. Y al principio le costó un montón conseguir los papeles para reformarlo porque se llevaba muy mal con el alcalde, pero al final acabó consiguiéndolo y recuperó la mayor parte del dinero que había perdido y publicó otro libro que se llamaba El arte del regreso para dejar ver a las personas que había vuelto a recuperarse de la bancarrota. Y en este momento nos deja ver cuál puede ser su tipo de personalidad, y esta personalidad es un tipo de personalidad basada en la dominancia. Pero esto tiene otro problema muy gordo, que es que cada tipo de personalidad tiene un lado oscuro y a esto se le llama la sombra. Y para ver cuál es su sombra vamos a continuar. En 1999 Trump estaba empezando a meterse en el mundo de la política y se rumoreaba que quería ser presidente. Justo en ese momento un presentador muy famoso le invitó a hablar en un show de televisión y en esta entrevista el presentador le dijo a Trump que para ser un presidente de los Estados Unidos hacía falta tener muchísimo ego. Y al contrario de lo que diría la mayoría de la gente, Trump le respondió que no sabía si su ego era todavía lo suficientemente grande. Y aquí podemos ver que Trump, aunque tiene una sombra, esa sombra está bien integrada, pero lo que sí que tiene Trump son miedos e inseguridades. Y para ver cuáles son los 2 miedos que tiene Trump, vamos a continuar. El 26 de noviembre de 2020, durante una conferencia de prensa, un periodista le dijo a Donald que las encuestas mostraban
mostraban que su oponente le iba a ganar en las elecciones y le preguntó que si iba a aceptar esos resultados si perdían las elecciones. Y Trump le respondió que era un irrespetuoso y que no le hablase de esa manera al presidente de los Estados Unidos. Y esto nos deja ver uno de sus principales miedos. Trump tiene miedo a ser percibido como una persona débil. Y para ver cuál es su segundo miedo, simplemente nos tenemos que fijar en el nombre que le pone a todas las cosas que compra, que es básicamente Trump, como el edificio Trump, la aerolínea Trump e incluso una marca de carne para comer, los filetes Trump. Y esto nos deja ver que es una persona que tiene miedo a ser ignorada. Y en parte casi todo el mundo tiene este miedo. Y finalmente, para ver cuál es el verdadero tipo de personalidad de Trump, vamos a analizar el intento de asesinato. El 13 de julio de 2024, mientras Trump estaba dando un discurso político, un chaval de 20 años que tenía problemas mentales se coló en el discurso con un fusil y se subió a un tejado que apuntaba justo hacia donde estaba Donald Trump. Mientras estaba dando el discurso, giró levemente la cabeza y señaló unas cifras que aparecían en un panel del estadio. Y justo en ese momento el chaval le dispara con el fusil y la bala le roza la oreja. Y Trump, cuando se da cuenta de que le han disparado, se agacha en el suelo y todos sus guardaespaldas se lanzan a cubrirle. Y justo después de esto, cuando le comunican a Trump que ya se habían ocupado del chaval, Trump se vuelve a levantar y con el puño en alto y sangrando le dice a los participantes que sigan luchando. Y aquí podemos ver cuál es la verdadera personalidad de Trump, porque esto es muy probable que sea una reacción instintiva. Y Trump, con esta reacción instintiva, nos deja ver que encaja en el arquetipo de guerrero, que es uno de los 12 arquetipos de la personalidad. Y si quieres saber cuál es el tipo de personalidad de Elon Musk, te he dejado probablemente un vídeo por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.